Buenos días, desde Cádiz, el servicio de dermatología del Hospital Puerta del Mar. Hoy es 18 de mayo de 2016, son las 8:40 de la mañana y ya hacen 16 grados. Hay un levante en calma que va a hacer que tengamos ya los primeros días que se parecen al verano y la verdad es que estamos muy felices porque ya está aquí el solecito que nos gusta. Y tenemos también una sesión que esperemos que les guste a ustedes mucho. La va a dar nuestra residente rotante, María Esther Sánchez Rodríguez, de Medicina Interna, que bueno, que se ha aprovechado mucho su rotatorio y ha tenido a bien pues hacernos una sesión sobre úlceras genitales. Les dejo con ella y esperemos que les guste. Buenos días a todos, soy Esther Sánchez, espero que os guste la sesión que voy a compartir con vosotros en el día de hoy. Y como bien ha dicho el doctor Linares, voy a comentar un poco sobre las úlceras genitales. Lo he distribuido en una serie de puntos clave. En principio voy a hablar un poco de manera general para finalmente poder centrarme en cada una de las entidades específicas. Y comenzaré por la etiología. Desde el punto de vista de la etiología, se pueden diferenciar dos grandes grupos. Un primer grupo en el que están las enfermedades infecciosas que van a incluir patógenos de transmisión sexual, entre ellos el virus del herpes simple, el treponema pálido, un causante de la sífilis, el hemófilo ducreyi del chancroide, la clamidia trachomatis del linfogranuloma venéreo y la Klebsiella granulomatis, responsable del granuloma inguinal o donovanosis. Y un segundo grupo en el que están incluidas las enfermedades no infecciosas. Este es un grupo un poco más heterogéneo y se incluyen multitud de enfermedades, entre ellos pues la erupción por fármaco, el síndrome de Behçet, papilomas hirsutoides, neoplasia, el líquen plano. Sin embargo, en esta sesión me voy a centrar un poco más en lo que son las enfermedades de causa infecciosa. En el caso de la epidemiología también hay que diferenciar dos grandes grupos. Por un lado, los países desarrollados, en los que las causas más frecuentes en orden decreciente son el herpes genital, la sífilis y el chancroide, y los países en vías de desarrollo. En este caso, los gérmenes causantes van a ser los mismos, pero la prevalencia va a variar entre países. Un ejemplo es el África del Sur, en el que la más frecuente es el chancroide, aunque es cierto que en los últimos años ha habido un descenso a favor del herpes genital. En cuanto a la evaluación clínica, igual que en todas las enfermedades, es importante realizar una historia y examen físico completo. En el caso de la historia, debemos de incluir los antecedentes sexuales del paciente. Debemos de preguntar por el género y el número de contactos sexuales, tipo de contacto sexual, el uso de métodos de barrera o no uso y la ubicación geográfica del contacto sexual. Además, debemos de preguntar por el abuso de drogas y alcohol que pueden favorecer llevar a cabo conductas de riesgo, si ha padecido en otras ocasiones otras enfermedades de transmisión sexual, si en otras ocasiones además ha padecido de lesiones orogenitales o oftálmicas previas y además si va a relacionar la aparición de la úlcera con el inicio de determinados tratamientos. Además, también debemos de preguntar si la úlcera es o no indolorosa, si se acompaña de disuria o de síndrome constitucional. Y en el examen físico debemos de fijarnos si la lesión es única o múltiple, si se acompaña o no de es dolorosa y debemos también asegurarnos de si se acompaña de secreciones, megalias a nivel abdominal o de candidiasis oral. Todo este compendio debemos de orientarlo así para saber de una manera empírica de qué diagnóstico se trata e iniciar el tratamiento. En cuanto a las pruebas complementarias, siempre realizaremos cultivo de la base de la úlcera o del contenido de la vesícula en caso de que esté en fase de vesícula. Este cultivo debe de incluir cultivo viral. Realizaremos también tinción de Gram y de SAN, inmunofluorescencia directa de la base de la úlcera, PCR que incluya para el virus del herpes simple y serología del LUES, virus del herpes simples y otras ETS que incluyan el VIH. Y además, microscopía de campo oscuro de la lesión si sospechamos sífilis. El tratamiento, realizaremos un empírico según la clínica que nos cuente el paciente y la epidemiología regional, aunque tenemos que tener en cuenta que puede interferir con el resultado de las pruebas complementarias. De ahí la importancia de obtener las muestras para diagnóstico antes del inicio del tratamiento.
Además, es importante este tratamiento ya que disminuye el riesgo de transmisión de la enfermedad, sobre todo en el caso de la sífilis y del virus del herpes simple. Y por último, ya hablaré un poco de cada una de las entidades específicas. Comenzaré por el chancro sifilítico producido por el Treponema pallidum, que clínicamente todos sabemos que se va a dividir en 3 fases: sífilis primaria, secundaria y terciaria, pero en el caso que nos ocupa hablaré solamente de la úlcera. En el caso de la úlcera se trata de una úlcera indurada, única e indolora, que puede curarse incluso sin tratamiento específico. De ahí la importancia de tratar cuanto antes la enfermedad, ya que puede ir transmitiéndose. Además, posteriormente, después de la desaparición de la úlcera, van a aparecer síntomas sistémicos constitucionales como fiebre, mal estado general, cefalea, y además puede ir acompañada de una úlcera, de una adenopatía inguinal no dolorosa. El diagnóstico se va a basar en la serología, tanto no treponémicas como treponémicas, y en la detección de la IgM y la IgG. Debemos de saber que una prueba no treponémica negativa no va a excluir el diagnóstico de la enfermedad, y también que los casos de sífilis que han sido tratadas, estas van a seguir siendo positivas. De ahí la importancia de seriar el título de positividad para asegurarnos de que no se trata de una reactivación de la enfermedad. Además, utilizaremos la microscopía de campo oscuro y la inmunofluorescencia directa. Y el tratamiento se va a basar en una dosis única de penicilina G-benzatina por vía intramuscular, y en el caso en el que sospechemos que la enfermedad tiene devolución más de un año, utilizaremos 3 dosis separadas por una semana. Tenemos que tener en cuenta que en las primeras 24 horas de tratamiento se puede producir lo que se conoce como la reacción de Harris-Hersheimer, que consiste en la aparición de fiebre, acompañado o no de cefalea y mialgia, y que va a ceder con antipiréticos. Seguimos con el herpes genital, producido por el virus del herpes simple tipo 1 y tipo 2, que clínicamente se va a caracterizar por múltiples vesículas agrupadas sobre base eritematosa, que posteriormente se ulceran y van a doler. Es típico de esta enfermedad la recurrencia. Además, pueden ir acompañados de síntomas sistémicos y a veces puede producir disuria por afectación del canal de la uretra, por la afectación de la proximidad, o retención aguda de orina en el caso de la neuropatía sacra. Y además pueden ir acompañadas de una adenopatía inguinal dolorosa. El diagnóstico se va a basar en el cultivo, tinción de SAN, inmunofluorescencia directa, así como haremos uso de la serología y la PCR. El tratamiento es importante realizarlo en las primeras 72 horas, ya que va a disminuir la gravedad del cuadro y va a disminuir la aparición de complicaciones. El tratamiento va a consistir en el uso de aciclovir, fanciclovir o valaciclovir durante 7-10 días por vía oral, aunque es cierto que se prefieren las dos últimas por tener una pauta de administración un poco más cómoda. En el caso de la recurrencia utilizaremos los mismos medicamentos, pero con pauta de tratamiento más corta. Y en el caso de la recurrencia en un número mayor de 6 al año, se puede plantear el uso de un tratamiento antiviral de forma crónica. Continuamos con el chancroide, producido por el Haemophilus ducreyi, que clínicamente se va a caracterizar por la aparición de pápulas eritematosas indoloras, que posteriormente van a dar pústula y por último se ulceran, dando lugar a una úlcera dolorosa de bordes no indurados, junto a una adenopatía inguinal dolorosa que va a ir aumentando de tamaño y fluctuando, pudiendo dar lugar a drenaje, que es lo que se conoce como bubón. El diagnóstico se va a basar en el cultivo, tinción de Gram, en donde observaremos un bacilo Gram negativo que se dispone en bancos de peces o en vía de ferrocarril, y en la PCR. Y el tratamiento consiste en una dosis única de acitromicina o ceftriaxona, o bien una pauta de 3 días con ciprofloxacino. Además, debemos de asociar el drenaje de los bubones, ya sea por incisión o por punción y aspiración. Y aquí, en este caso, sí es importante tratar a la pareja sexual, de tal manera que hay que investigar los contactos sexuales que el paciente ha tenido en los primeros 10 días de la enfermedad y tratarlo como si tuviese, igual que el paciente, la misma enfermedad. Continuamos con el linfogranuloma venéreo, producido por la Chlamydia trachomatis L1, L2 y L3, que clínicamente va a tener una primera fase en la que va a aparecer una pápula o úlcera indolora que va a desaparecer incluso sin tratamiento, y una segunda fase de extensión de la enfermedad a los ganglios regionales. En el caso de la úlcera genital, la adenopatía va a localizarse a nivel inguinal, es dolorosa, desarrollándose un bubón, igual que en el caso anterior, y va a ir acompañado de síntomas sistémicos. A veces, sobre todo en los casos de relaciones sexuales por vía anal, puede aparecer un síndrome rectoanal.
de tal manera que también pueden contar síntomas de proctocolitis por el desarrollo de masas a nivel abdominal y retroperitoneal. Tenemos que saber que en el caso de que la enfermedad no se trate y continúe la evolución, va a dar lugar a complicaciones muy importantes, como la infantiasis genital o infertilidad por lo que se conoce como pelvis congelada. El diagnóstico se va a basar en la serología, aunque tiene baja especificidad, cultivo de inmunofluorescencia, ampliación de ácidos nucleicos y la PCR. Y el tratamiento son tratamientos largos de 21 días por vía oral con doxiciclina, aunque también se puede utilizar la eritromicina también en pautas largas de 21 días. Igualmente tenemos que realizar el drenaje de los bubones y tratar a las parejas sexuales, pero en este caso aquellos contactos que hayan tenido lugar en los primeros 60 días desde el inicio de los síntomas. De tal manera que en el caso de aquellas parejas que estén asintomáticas, el tratamiento se va a realizar durante 7 días y en el caso de que estén sintomáticas, se continuará hasta en pautas más largas. El mieloma inguinal, producido por la Klebsiella granulomatosis, que clínicamente se va a caracterizar por uno o más nódulos que erosionan con crecimiento centrífugo y acaban ulcerando el lecho. En este caso, la lesión no es dolorosa y puede ir acompañado de un cuadro general y de una adenopatía inguinal. El diagnóstico se va a basar en la identificación de los cuerpos de Donovan en la muestra de cultivo de biopsia. Y el tratamiento se va a realizar con acitromicina, bien en pauta semanal o diaria, hasta resolución del cuadro. En este caso, aunque hay que preguntar por las parejas sexuales y hay que explorarlas, no está muy bien estudiado la eficacia del tratamiento en estas parejas. Y por último, he hecho aquí un cuadro de diagnóstico diferencial que engloba cada una de las enfermedades para así poder tener una visión global de cada una de ellas. Y nada más, espero que os haya gustado. Muchas gracias, Esther, por tu presentación. Nos ha gustado mucho. Has hecho una revisión muy detallada de las úlceras genitales, sobre todo de las más frecuentes. Y bueno, hoy día, como las ITS están en aumento, pues seguro que nos es muy útil a todos. Y nada más, eso es todo por hoy. Os esperamos en el siguiente Hangout.